no se tiene en cuenta conceptos y aspectos como lo oralitegráfico, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir desde lo oralitegráfico? Y por eso es importante entender ese lenguaje que está plasmado en las mochilas, que está plasmado en las vasijas, que está plasmado en estos otros elementos que para nosotros como cultura occidental nos referenciamos, no conocemos, y es parte precisamente de esa labor de Ochun. Que nadie estaba preparada para esta pandemia, pero en medio de eso surgen también oportunidades, y una de estas fue para mí pues, ser orientadora. Les aclaro de que mi fortaleza, mi fuerte no es la educación, no, nunca lo he ejercido. Yo soy administradora de empresas, estoy en 7º semestre, lo estoy cursando. Las vocales orales, A, E, I, O, U, U. Esas son las orales. Y nasalidades es A, E, I, O, U, U. Cordial saludo a todos. Este es un espacio de la Biblioteca Ramón Correa en su tertulia Cueva de Letras. Mi nombre es María Fernanda Chavarro y vengo de la Corporación Ochun. Hoy vamos a hablar de uno de nuestros proyectos más importantes que venimos trabajando desde el 2019 y es nuestra cartilla de lengua embera, Ebera BDAO o el camino de la lengua ebera. Hoy vamos a estar discutiendo sobre cómo se hizo con los profesores Lina Ugarí, Miguel Guatiqui y nuestro ilustrador Juan Eduardo Ángel. Entonces los espero y disfruten toda esta charla. Bueno, estamos acá para celebrar la realización de esta cartilla Ebera BDAO, una cartilla que la Corporación Ochun hizo con mucho esfuerzo. Estamos con María Fernanda, con Miguel, con Lina, quienes nos acompañan para precisamente contarnos cómo fue el proceso de realización y qué detonó la producción de esta cartilla. María Fernanda, entonces, súper bienvenida y cuéntanos ¿qué detonó la creación de esta cartilla? Ese trabajo tan importante para la región y para las futuras generaciones, para la educación de esas generaciones. Cuéntanos por qué se les ocurrió la idea de crear Ebera BDAO. Bueno, Juan Ángel, gracias. No, primero que todo quisiera hablar un poco sobre la Corporación Ochun. La Corporación Ochun está funcionando desde el 2016. Bueno, incluso antes, nosotras iniciamos desde la universidad, todas somos 4 licenciadas en Español y Literatura. Y bueno, en la universidad surgió precisamente esa inquietud. ¿Qué pasa? Bueno, estamos hablando de literatura universal y todo eso, pero ¿qué pasa con esta otra literatura? ¿Qué pasa con lo regional? Entonces empezamos a manejar un concepto que es la oralitura y de allí se vienen vinculando distintos procesos. Está la poesía, están los cánticos y tienen mayor énfasis y trabajan en esto las comunidades indígenas. Entonces, bueno, indígenas, afro, todas nuestras poblaciones. Entonces, empezamos con el proyecto Palabras de Nuestra Tierra y es uno de los primeros eventos que hay en toda la región donde se unen diferentes etnias. Entonces, cada año tenemos temáticas diferentes, cantos ancestrales, sobre la mujer, sobre la educación, y siempre se hacen invitados de mestizos, afro, indígenas, Rum, y bueno, y hemos tenido una acogida muy bonita. Hemos estado apoyados de diferentes organizaciones, de diferentes instituciones, y bueno, nuestra preocupación y el objetivo siempre va a ser como el rescate y la divulgación como de nuestros saberes ancestrales, de siempre rescatar y destacar estas culturas. Por ejemplo, sí, en esta línea no se tiene en cuenta conceptos y aspectos como lo oralitegráfico, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir desde lo oralitegráfico? Y por eso es importante entender ese lenguaje que está plasmado en las mochilas, que está plasmado en las vasijas, que está plasmado en estos otros elementos que para nosotros como cultura occidental nos referenciamos, no conocemos, y es parte precisamente de esa labor de Ochun. Cuéntanos cómo ustedes hacen énfasis y cómo profundizan sobre esta clase de educación y sobre esta línea de educación que debería todo el tiempo darse en los diferentes colegios. De alguna manera, por eso tenemos acá también a Miguel y tenemos a Lina, que tú los puedes presentar y cuéntanos cómo ellos se vincularon en este nuevo proceso de educación
al proyecto de Oshun, a lo que ustedes quieren hacer como corporación para vincularlos a ellos? Claro que sí. Bueno, como les venía contando, este proceso empezó, este proyecto en particular, porque Oshun tiene diferentes proyectos. Empezó desde el 2019 con el semillero, porque había una preocupación por la pérdida de la lengua. Entonces creo que en algún momento con el profesor Miguel, incluso en la misma comunidad, ni siquiera había el conocimiento de la parte gramatical, la comunidad tenía esa dificultad, entonces se nos hizo necesario empezar este tipo de procesos, empezar a sistematizar, empezar a apoyarnos con profesores nativos y que realmente quisieran contribuir no solo con el proceso de nosotras, sino como con todo este proceso a nivel regional. Entonces, primero se nos unió la profesora Lina Ugarí. Entonces no sé si de pronto nos quieras como compartir como toda esta experiencia, cómo fue. Y bueno, hay que también reconocer una cosa de Lina y de Miguel, que ellos se fueron vinculando con nosotros con esta nueva resignificación de la pandemia. Entonces ha sido un reto muy admirable para nosotros. Y bueno, y para ellos, que nos parece que todo lo que han hecho es supremamente importante y considerando esto, lo de la pandemia, ¿no? Que para todos es completamente nuevo, nadie estaba preparado para esto, pero bueno, aquí tenemos un producto muy bonito y bueno, también se lo debemos muchísimo a nuestros profesores. Entonces, Lina, cuéntanos. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Como decía nuestra compañera María Fernanda, en el confinamiento del año pasado pues surgió esta oportunidad de conocer a Oshun, no lo conocía. Me vinculé a través de una profesora que se llama Mary Bañol, que ella es docente en el asentamiento de allí de Caimalito, es un corregimiento cercano a la Virginia. Como lo mencionaba nuestra compañera, he estado orientando clases en el semillero. Entonces, antes de contarles pues esta experiencia, quisiera pues presentarme en el idioma emberachami. Entonces ya les daré la traducción. Mutru Lina Ugarí, mu Kima Barani, mu 26 años ni, mubar ababuma. Bueno, entonces esto es como un pequeño abrebocas de lo que en este momento se va a manejar. En el idioma emberachami les dije que mi nombre es Lina Ugarí, tengo 26 años, soy casada y tengo un niño. Bueno, ya con esta corta presentación, pues daré a continuación sobre la experiencia que vivimos, como lo reiteramos anteriormente. En el confinamiento, pues tal vez hubieron muchas situaciones difíciles, ¿cierto? Porque nadie estaba preparado para esta pandemia, pero en medio de eso surgen también oportunidades, y una de estas fue para mí, pues, ser orientadora. Les aclaro de que mi fortaleza, mi fuerte no es la educación, no, nunca lo he ejercido. Yo soy administradora de empresas, estoy en 7º semestre, lo estoy cursando. Entonces fue un reto muy grande, porque pasar de tener pues un ciclo de estudio diferente, allá luego uno dictar, transmitir esa información, y en el lenguaje de nosotros pues siempre se volvió algo complicado, pero bueno, con la ayuda de Dios pues lo pudimos lograr. Y pues la experiencia ha sido maravillosa. He aprendido mucho porque había muchas cosas que ignoraba. Una de ellas es la parte gramatical, la escritura. No sabía que nosotros ya teníamos creado, gracias a historiadores e investigadores de tiempo atrás, no lo conocía, pero sí fue algo muy enriquecedor para mí, porque pues yo soy hablante, soy indígena. Pero la escritura no la conocía, entonces fue algo que vine a descubrir con la corporación Oshun y a través de pues, nuestro profesor también Miguel, que nos ha estado allí como afianzando esta parte de la escritura. Entonces ha sido maravilloso, la verdad. Poder transmitir desde nuestras raíces, desde lo ancestral, y darle a conocer a la nueva generación de que ser indígena no es sinónimo de uno avergonzarse, no, porque nuestra generación hoy en día eso es lo que está pasando, se está perdiendo esa cultura, se está perdiendo esa lengua debido a eso, de que nuestra generación se está sintiendo avergonzada debido pues al tema de que tal vez las personas como nosotros les llamamos, que son los capumas, no tienen conocimiento de que esto es una cultura, de que esto es un idioma diferente, así como lo es el inglés, como lo es el
francés, ¿cierto? Entonces, debido a esto, la investigación quiere arrojar como ese propósito de que el Capuma se involucre más con las comunidades indígenas y aprendan de que es una cultura diferente, un idioma diferente y no hay por qué burlarse de él, ni tampoco nosotros avergonzarnos de lo que somos. Lina, muchísimas gracias. Y bueno, entonces también encontramos a nuestro profesor Miguel, que profesor Miguel justamente nos viene acompañando desde Mistrató, viajó para acompañarnos hoy. Entonces, profe, bienvenido. Muchas gracias, María. Mi nombre es José Miguel Guatí Caizales, docente de básica primaria de las comunidades indígenas. A través de esta corporación me permitió nuevo impacto, nueva experiencia, gracias a la corporación. Desde este espacio hemos ganado, hemos aprendido mucha experiencia de cómo gramatizar la lengua embera, aunque en las comunidades indígenas no está escrita en la cartilla, porque la lengua indígena en la época atrás es oral. Entonces, debido a eso, un maestro, un historiador, un jaibaná, no escribió en ninguna cartilla. Entonces, debido a eso, hasta la fecha actual, estando en el siglo XXI, la educación está basada todo en oralidad. Pero a través de esa corporación, yo creo que nos permitió escribir en la cartilla. Hoy es un sueño real, que ya tenemos una cartilla como principiante. Y entonces esto va a ser una educación, algo práctico para los docentes y también para los niños. A través de eso yo creo que vamos a comenzar a planear, planificar, evaluar en las instituciones educativas donde están los etnoeducadores, ¿sí? Yo pienso que eso es un camino, esto es una barrera que vamos a mirar desde una mirada diferente a la educación propia, ¿ya? No es solo en Verachamí, también incorporar a las comunidades Catia o Catío y a los Emberá, diferentes pueblos que existen en este departamento y a otros pueblos, a otro departamento también le va a servir este guía. Muchas gracias, profe Miguel. Y bueno, precisamente es eso, esto es como el inicio de un proyecto muchísimo más grande. Y bueno, ya empezamos. Y bueno, entonces la cartilla, pues el profesor Miguel estuvo también editando, verificando de que realmente se hiciera como el uso correcto de la lengua. Y bueno, y tenemos a Juan Ángel, que es nuestro ilustrador. Él se basó muchísimo. Bueno, Juan Ángel, cuéntanos como un poco sobre cuáles fueron la ilustración. Esta cartilla lo que tiene en especial es que tiene como, como la esencia diferente con Olinda. O sea, encontramos a Olinda y Olinda tiene su mascota y bueno, cuéntanos pues como todo ese... Fueron varios retos al realizar la cartilla. Estoy muy contento de escucharlos también. Yo creo que este proceso, por cuestiones de la pandemia, no nos había permitido sobre todo conocernos, a pesar de que llevábamos casi 6 meses trabajando. Pues yo llevo 6 meses trabajando y ustedes ya mucho más tiempo, sí. Mucho más tiempo. Pero me alegra mucho porque es un reto precisamente plasmar, y es una responsabilidad muy grande plasmar sin ser de pronto, sin tocar hilos y filamentos muy delgados con respecto a lo cultural, porque eso es muy delicado. Entonces, que el profe y que la profe estén contentos por un producto que es precisamente el esfuerzo, el tratar de entender esa cultura, cómo estudiar precisamente para cómo dibujar a Olinda, quién va a ser Olinda, cómo Olinda sí representa en el dibujo, en el trazo, lo que es precisamente esta comunidad. Entonces fue un reto, me la disfruté mucho, estaba loco con las U's, con las A's, porque mire, es una cosa muy bella, y esto debió pasar hace mucho tiempo. Nosotros hace mucho debemos empezar a hacer ese trabajo acá en Risaralda, pero pues llegan ustedes y lo están haciendo de esta manera tan fantástica y tan responsable,
y yo siento que de alguna manera estamos saldando un poco esa deuda con respecto a las cartillas y a la ilustración con respecto a estos temas que han sido tan elementales. Entonces yo también en esa medida quisiera preguntarles a ustedes qué les parece, por ejemplo, la cartilla, cómo han visto, cómo ven el proceso y si sienten en cierta medida que hay una retroalimentación entre los Capuna y los Cativo. Entonces quisiera que empezara la profe Lina. Bueno, muchas gracias. Esta pregunta sí me lleva como a meterme dentro de ese libro, ¿cierto? Y ahorita cuando miraba la ilustración, es darle vida a ese libro, no es un libro muerto, sino que cuando las personas lo vean, lo empiecen a pasar página por página, se metan como a ese mundo ancestral, ¿cierto? Es como meterse a ese mundo ancestral y que debido a eso lo lleve a viajar, ¿cierto? A años anteriores de cómo nuestros ancestros vivían, de cómo ellos tenían una cosmovisión diferente. La cosmovisión indígena es el pensamiento indígena, ¿cierto? Y también es sus leyes, también es su patrimonio, que es la tierra. Entonces en este libro vemos plasmado eso, porque hay unas partes gramaticales, ¿cierto?, para mirar, pero también las ilustraciones demuestran eso. Por ejemplo, miraba ahí la ilustración del gurre, para nosotros es hinchur. Entonces mirar ese animal para nosotros los indígenas es fuente de alimentación, es una nutrición y es algo, por decirlo así, como un manjar. Entonces quisiéramos como meter a las personas como en ese contexto, de que ese libro no es solamente un libro de cuentos, es que ese es un libro de cuentos, sí, pero es que fue una realidad. Y hoy por hoy es una realidad, que al mirar a usted ese armadillo, como así lo llama el Capuma también, entonces no mirar como, uy, un animal más, no, sino mirar de que eso es una fuente de alimentación para las comunidades indígenas hoy por hoy. Por esas razones que ustedes ven mingas, por esas razones que ustedes hoy ven tanta revolución que hacen los indígenas. Y muchos dicen, uy, esos memes allá buscando problemas, a toda hora atacando al gobierno. No, sino que mirar como desde un contexto que cada ilustración, cada cosita, cada dibujo tiene una razón, y eso es una esencia importante para nosotros las comunidades en Verachamí. Entonces les invitamos, les instamos a que no mire un libro muerto, sino que a través de ellos ustedes descubran la parte ancestral y toda la vivencia en las comunidades en Verachamí. Bueno, muchísimas gracias, Lina, por esa intervención tan bonita, y realmente tienes toda la razón. La idea de todo este proceso es poder resaltar nuestras comunidades y bueno, y que no solo sea una cosa de las comunidades, sino de todos nosotros, sea un compromiso de todos. Bueno, entonces en esta misma linealidad, pues el profesor Miguel, bueno, antes de darle la palabra al profesor Miguel, una de las cosas que tiene la cartilla es que tiene códigos QR que inmediatamente te lleva a podcast donde vas a escuchar cómo se pronuncia los animales, los alimentos. Entonces uno de estos podcasts, bueno, creo que un par de podcasts, fue gracias al profesor Miguel, que pronuncia súper bien la lengua. Entonces el profe Miguel no solo nos ayudó con la edición, sino que también nos prestó su voz para que escuchemos cómo se pronuncian los alimentos, los animales. Y bueno, así, o sea, la contribución que ha hecho el profe ha sido muy, muy importante con esto. Claro que sí. A partir de la cartilla, mira que tenemos cartilla aquí al frente. Antes la educación indígena era improvisado, ¿no? Porque un docente que no tenía su cartilla en su mano, ¿cierto? Entonces, a partir de la cartilla, ya no va a ser educación tradicional, sino se va a llamar educación activa, ¿no? En los centros educativos o colegios, ¿no? A través de estas cartillas, yo creo que, como decíamos, ahí están todos los contenidos. Está el abecedario en embera, están las vocales, orales y nasales. Imagínense, ahí está todo el basado, ahí está todo metido, los contenidos que tiene que ver para el aprendizaje en Embera Guaraná. Profe, ¿y nos puede dar un ejemplo de esas vocales, de esas diferentes vocales en un momentico? A ver,
son 12 vocales, ¿ya? Que son 6 orales y 6 nasales, ¿ya? Esos, las palabras que escribimos o hablamos, si es oral, utilizamos desde las vocales orales. ¿Y esas vocales están ahí? Claro que sí, ahí están ahí ya escrito, ¿no? Entonces, las vocales orales, A, E, I, O, U, U. Esas son las orales. Y nasalidades es A, E, I, O, U, U. Esas son las vocales nasales, ¿ya? A partir de ahí escribimos, y con esas vocales escribimos muchas palabras, pero ya depende de qué quiere escribir. Si es necesario utilizar las vocales orales o las vocales nasales, ¿ya? Entonces yo creo que los niños indígenas se van a gozar de ella, ¿no? Pero el principio elemental es el docente, ¿no? Que planifique, diseñe, ¿ya? Y a partir de ahí los niños se van a aprender mucho. Entonces, como le dije ahorita, la educación antiguamente era oral o educación tradicional. Ahora vamos a pasar a la educación activa, ¿no? Porque vamos a tener cartilla en la mano. Miguel, muchas gracias. Entonces esto también es un llamado a que los diferentes profesores, tanto capunas, ¿está bien decir capuna?, como los cativos la utilicen. Entonces, Mafe. Bueno, como otra vez retomando un poco la cartilla lo que te hace es, a ti te lleva y te va a guiar una niña que se llama Olinda. Entonces lo que pretende la cartilla es dialogar con esa persona que lo está leyendo, ¿sí? Entonces vas a encontrar a Olinda, vas a encontrar su mascota, que justamente era un gurre, que es muy chistoso ese contraste que nos había puesto Lina. Entonces, eso es lo que va a hacer la cartilla. Pero nos parece muy importante que este tipo de proyectos no solo queden ahí, sino que también vayan como a la vanguardia de los tiempos, ¿cierto? Es importante para que eso no se quede como en una cosa muy estática. Por eso también le apostamos un poco como a esto de los QR. Sí, QR o QR, es que lo que permite también eso es un diálogo entre medios, o sea, el asunto de la transmedialidad. Claro. Es que mira, lo importante de la cartilla, está el oral, está el libro físico, pero también está el diálogo con lo virtual. El código QR los remite a un lugar en la web donde se termina de complementar esa formación. Entonces cuéntanos sobre esa idea, cómo le surgió y qué pasó. Pues nosotras, todavía tenemos como esa idea de que la cartilla no solo quede en físico, sino que también quede en digital, pero que ese digital tenga movimiento y que escuches también el idioma y que también escuches a Olinda. Eso es lo que queremos en el futuro, que esto no solo se quede físico, sino que pues, nos permita como aventurarnos un poco como en ese espacio de multimedia. Entonces, la idea es que nos nutramos tanto pues, en las comunidades en Vera como con todo esto de los medios, sino que, que sea una cosa más bien recíproca, ¿sí? ¿Hay un plan de llevar la cartilla a la web, de subirla también? Sí, claro que sí, en el futuro. De hecho, queremos hacer muchísimas más, imprimir muchísimos más ejemplares y bueno. Y por ejemplo, si se sube a la web, ¿por cuánto la van a monetizar? ¿Cuánto cuesta física? Esas cosas son importantes. Hasta el momento no hay un costo de esto. Este proyecto fue patrocinado por la Secretaría de Cultura. Tenemos la publicación, tenemos la impresión de 100 ejemplares. La idea es que estos 100 ejemplares van a ser donados en diferentes comunidades y colegios, pero pues antes de irlos a entregar o eso, se va a hacer como una estrategia para enseñarles cómo se utilizan, cuál es la idea para utilizarlos, ¿sí? Este ejemplar hasta el momento va a ser completamente gratuito gracias a la Secretaría de Cultura. La idea es que más adelante se puedan hacer más impresiones, pero pues hasta el momento tenemos esto. Lo que sea digital, eso es un plan que se va a hacer mucho más adelante, pero pues qué costos y eso realmente no. Todavía no se ha contemplado, está, pero bueno. Profes, entonces no sé si tengan de pronto alguna otra intervención, si de pronto quieran
agregar algo a este espacio tan bonito que hemos compartido. Entonces les dejo el micrófono para que compartan. Bueno, pues inicialmente compartir pues como tal, ya lo hemos hecho sobre el contenido de la cartilla, su esencia, la ilustración. Entonces quería como aclarar un punto sobre la parte gramatical. Que hoy por hoy pues se ve que cuando nosotros los indígenas de pronto hablamos en algunas partes no utilizamos como la S, la G, la F y todo eso tiene por decirlo así, tiene una explicación, ¿cierto? Entonces en la cartilla también la podemos ver de que no se utilizan palabras como G, F, no sé cuál otra más, profe. La X, la Y. ¿Por qué? Porque en Lembera no tiene palabras con ese tipo de letras del abecedario que el Cafuma sí lo tiene. Entonces, un ejemplo básico, por ejemplo, las personas que se llaman Fabiola. El Cafuma le dice Fabiola porque es con F, el Lembera le dice Paviola. Entonces, ahí hay como un tema pues como de burlesco, ¿cierto? Se ha visto de que a uno le causa eso risa o al Cafuma le causa eso risa y se ve ese indio tan bruto no sabe hablar, pero no es eso, no es brutalidad, sino que es por lo que nosotros nos hemos dado a conocer como esa cultura gramatical y todo eso tiene una explicación y esa es, de que el Lembera no utiliza todas las letras del abecedario del Cafuma, utilizamos unas cuantas y aparte de eso, como lo explicaba nuestro profe Miguel, tienen unas nasalidades, el Lembera es muy nasal, así como el idioma inglés que tiene su pronunciación más que todo como por acá y en la lengua, para pronunciar el Lembera no, el Lembera es acá, de la nariz, kun, que en Lembera es nariz, somos muy nasales, por ejemplo yo no digo ku. Si yo digo Q, estoy refiriéndome a otra cosa, pero si yo digo Q, mira que la nasalidad la hice aquí, Q, ¿cierto? Entonces ya es muy diferente, entonces ahí en esa cartilla también está plasmada esa información. Otra también, por ejemplo, de la G, por eso el Lembera no dice gato, no, nosotros decimos cato, cat, y mira que ya hay como una nasalidad también acá, ¿cierto? Porque es K, yo no digo cato, no, es cato. Entonces ahí podemos mirar las diferencias, porque hay una diferencia entre lo gramatical, entre el abecedario del Cafuma al indígena, y es algo de que nuestra generación no lo conoce. Por ejemplo, yo soy de los millennials, de esa generación, y no lo conocía, vine a descubrirlo, como les comentaba anteriormente en el programa, a través de la Corporación Ochú, con los anteriores profesores que ya dijeron que sí teníamos una escritura. Entonces bueno, yo me asombré y dije bueno, listo, la empecé a estudiar, hoy por hoy pues poco a poco ya estoy plasmando escritura en Verachamí. Entonces eso es algo muy valioso, de que entre las culturas también nos compartamos información, que haya como ese cambio, ese descubrimiento, porque a pesar de que somos en Verachamí, pero hay algunas culturas que tienen diferente nasalidad, tienen diferente pronunciación en algunas palabras, entonces también es como una interculturalidad, un cambio, ¿cierto?, que nosotros hemos aprovechado, por ejemplo, de nuestro profe Miguel. Había muchas cosas que en su comunidad tenían un contexto diferente, pero si ya yo lo traía a la mía, tenía otro contexto, entonces es como ese cambio de información, y ha sido muy enriquecedor a través del semillero de investigación. Listo. Bueno, y profe Miguel, de pronto que nos quieras aportar para el espacio. En el otro lado, a través de esta Corporación Ochú, me permitió fortalecer, no la tenía experiencia, dar una clase virtual, no la conocía de verdad, pero a través de este escenario me permitió fortalecer de cómo manejar esta estrategia, ¿ya? Estar atrás de una pantalla tecnológica y preparar esa clase, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes que me permitieron dar una clase virtual. No tuve esa experiencia y para mí es una nueva
experiencia. ¿Ya? Muchas gracias, de verdad. A usted, profe Miguel, y pues nada, la idea es que sigamos construyendo juntos, siempre. Entonces, muchas gracias y nos despedimos de... sí, estaba cometiendo ese error. Muchas gracias, nos despedimos entonces todos, hasta luego, que estén muy bien todos y pues súper felices de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias Adiós. a la biblioteca.